Vamos a empezar esta noche de martes hablando de la provincia, como siempre lo hacemos, ¿no? Recorriendo la provincia por diferentes puntos, pero hoy nos vamos a centrar, vamos a comenzar este programa hablando de despoblación, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver el lado positivo y también el lado negativo que tiene la despoblación y los diferentes puntos de vista que la gente tiene, ¿no? Sobre la España vaciada o la España abandonada. Y para hablar de ello, hoy tenemos invitado pues por Zoom, porque no puede estar aquí en plató acompañándome en persona, a Denis Escudero, que ha escrito el libro La España que abandonamos. Él en 6 días ha recorrido 8 pueblos de España que estaban pues en riesgo extremo de despoblación y de abandono. Bueno, le tenemos ya aquí. ¿Qué tal, Denis? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ojalá y pudiera estar ahí en persona, la verdad. Ojalá, ojalá. Lo primero que te quería preguntar es que fue un viaje bastante intenso, ¿no? Porque en 6 días, 8 pueblos y un montón de entrevistas a esas personas que siguen viviendo en esos pueblos y también gente que se acerca al pueblo los fines de semana. ¿Cómo fue ese viaje? Pues sí, como tú dices, fue bastante intenso porque al final fueron 8 pueblos, fueron 6 días y creo que recorrimos mi compañero Pedro Rolán haciendo las fotos y yo pues unos 2.200 kilómetros, si no recuerdo mal. Creo que fue por el mes de junio del 2019, entonces, bueno, yo lo recuerdo como... La verdad es que no fue tampoco demasiado cansado. La verdad es que fue una experiencia bastante intensa, porque en poco tiempo conocimos muchas realidades, muchos pueblos. A mí me gusta decir que cada pueblo es un mundo, de hecho cada persona es un mundo, y conocimos a mucha gente en esa mal llamada España vacía, porque en realidad no están vacíos los pueblos o todavía no los están. Entonces fue una experiencia muy intensa y muy gratificante. Bueno, sobre todo el libro habla de contrastes, ¿no? Es un poco pues la visión de la gente mayor que continúa en los pueblos, de cómo ellos veían pues su pueblo actualmente y también cómo era en el pasado, y también de los jóvenes, ¿no? De esas personas que igual no han nacido en el pueblo, pero que sí sus padres son de allí y les llevan a veranear o los fines de semana. ¿Buscabas el contraste durante todo este libro? Bueno, el contraste me vino dado. Lo que sí que buscaba era, por supuesto, el mayor espectro, los puntos de vista más amplios posibles. Sí que me interesaba un perfil concreto, ese sí que lo tenía que tener en el libro, que es esa gente que nunca se marchó de los pueblos. Esos pueblos que llegaron a tener 1.800, 400 habitantes y hoy en día pues tienen menos de 20 personas viviendo todo el año. Y sí que quería conseguir el perfil de esa persona que se quedó siempre en el pueblo. Esa gente que nunca se fue, porque claro, creo que son los más autorizados para hablar del desarrollo de ese pueblo, ¿no? De cómo se quedó el pueblo, de cómo fue seguir viviendo ahí y de cómo ha sido la evolución del pueblo desde los años 50-60 hasta nuestros días. Luego, como tú bien comentabas, ese contraste viene dado. Es verdad que la gente mayor suele tener una visión más pesimista, más catastrofista, es normal, ellos han conocido otras realidades bien distintas. Y la gente joven, es verdad que como ya han conocido estos pueblos, podemos decir en declive, pues tienen una visión bastante más, positiva o reservada en cuanto a que no se puedan salvar. Ellos creen que todavía se pueden hacer algunas cosas por los pueblos. Sí, de eso vamos a hablar luego cuando ya nos metamos a fondo, ¿no? En la entrevista, porque claro, de estos 8 pueblos te estamos entrevistando pues concretamente porque Soria es la provincia pues más, digamos, machacada, ¿no? Por la despoblación, y tú en concreto elegiste Baltajeros. ¿Por qué escogiste este pueblo? Bueno, este pueblo, yo trabajo como redactor en el programa de televisión española Aquí la Tierra, y ahí, junto con mi compañera Marta Márquez, creamos una sección que la llamamos Menos de 20, que precisamente era eso, hacer reportajes en pueblos en los que viviesen menos de 20 personas todo el año, no con una visión catastrofista ni pesimista, sino para poner en valor estos pueblos que muchas veces no aparecen en los medios y tienen mucho que ofrecer. Y Baltajeros yo ya lo conocía de estar con el programa. Me pareció un pueblo encantador desde el primer momento, la gente muy amable, muy abierta. Yo tenía claro que Soria tenía que estar, por lo que comentaba, Soria es la provincia más despoblada de la Unión Europea. Tengo aquí algunos datos, que en los 40 tenía 166.000 habitantes y en el 2018 no llegaba a los 89.000, y que uno de cada 3 pueblos tiene menos de 100 habitantes, más del 90% del territorio por debajo de 8,6 habitantes kilómetro cuadrado, que es lo que considera la Unión Europea desierto demográfico. Soria tenía que estar en el libro. Soria es para mí la zona cero de la despoblación, ha peleado como nadie desde el primer momento, ahí está Soria ya, desde hace muchísimos años. Y Baltajeros fue porque ya lo conocía,
y porque creo que los vecinos tenían muchas ganas de contar su historia y aparte tiene mucho que descubrir. Por ejemplo, vosotros lo sabréis mejor que yo, esa iglesia fortificada de Nuestra Señora del Collado, siglo XII y XIII, que es la única iglesia fortificada de toda España junto con la de Turegano en Segovia. Es una auténtica maravilla. Para los que no hayan ido, pues ya tienen que hacerlo porque es una pasada. Pues sí, en el libro comentas que nunca antes habías visto una iglesia fortificada. Cuando la viste, ¿qué pensaste o qué se te pasó por la cabeza? Se me pasó por la cabeza, primero, qué poco conocemos vamos, yo lo digo en general, seguro que hay gente que conoce más que yo, pero qué poco conocemos de nuestro país, de nuestra geografía. Me pareció increíble que esa construcción, ¿no? Que ese templo estuviese en un pueblo que durante todo el año no viven más de 6 personas, aparte en un estado de conservación fabuloso porque acababan de arreglar el tejado, pudimos subir al tejado para hacer algunas fotos y ver la panorámica del pueblo y de la comarca desde arriba. Y me pareció increíble. Y debo deciros, como suele suceder, que las fotos no le hacen justicia. Quiero decir, esa sensación de estar bajo la iglesia y verla, de verdad que es que uno no sabe muy bien si es una fortaleza, es un templo, es un castillo, es una auténtica maravilla, vamos. O sea, que animamos a todo el mundo a ver esa iglesia fortificada, ¿no? Porque es verdad que siempre las fotos nunca hacen justicia a la realidad. Has hablado de datos que la verdad que son escalofriantes y yo tenía otro aquí apuntado que se te ha pasado por alto y es que nuestra provincia, la provincia de Soria, se la llama la zona cero de la crisis demográfica del país. Y es que un dato que tú das, que a mí me llamó muchísimo la atención, que yo no sabía, es que la provincia pierde de media 4 habitantes al día. Esto todavía es más escalofriante, ¿no? Porque 4 habitantes en una provincia al día es pues un montón, y más en Soria, que no hay tanta población como por ejemplo Madrid, ¿no? Que es una capital gigante. Eso es, claro. Luego los datos, como todo, hay que ponerlos en su justa proporción, en su justa medida. Es lo que tú has dicho. A lo mejor, hablando de un Madrid, perder 4 habitantes al día no supone mucho, pero claro, depende del número de habitantes que tenga cada provincia. Nada, como te he dicho antes, yo sabía que Soria tenía que estar. Soria es un ejemplo de lucha contra la despoblación. Y sí que es verdad, pues eso, 4 habitantes de media al día que se pierden es una auténtica pasada. Y a mí, yo siempre digo lo mismo, los números son un poco fríos, aunque los pongamos en contexto. Si habéis leído el libro, sabéis que yo cuento un poco la historia de los pueblos, la provincia, pongo un poco en contexto los números, pero los números yo no les quería dar demasiada importancia porque son un poco fríos. Yo quiero saber las historias que hay detrás. Y claro, hablamos de que perdemos 4 habitantes al día y a lo mejor a la gente le parece poco, no es demasiado. Pero claro, cada habitante que se pierde es una historia que hay detrás. Yo siempre digo lo mismo, esa gente que se quedó en los pueblos, el pasar un pueblo de tener 300 o 400 habitantes, como es el caso de Baltajeros, a tener 6, no es solamente ese declive demográfico, es cómo queda el pueblo. Es un pueblo que tenía iglesia, que tenía bar, farmacia, cura, colegio, cafeterías, bares, servicios. Bueno, pues todo eso va cerrando. La puerta del vecino, ese vecino se va, esa persona seguramente ya no la vas a volver a ver. Esa casa se cierra para siempre. Y tú te quedas en ese pueblo, que sigue siendo el mismo pueblo de siempre, pero ya no es el mismo. O sea, la vida ha cambiado radicalmente. Al final la identidad de los pueblos se la da la propia gente. Un pueblo, porque sí, un pueblo vacío no tiene identidad. Exactamente. Me gustó mucho a mí la frase que pusiste, ¿no? Porque Baltajeros, a ti te llamó la atención según bajaste del coche por el viento, ¿no? Que hay en el pueblo, de que hay un montón de viento y que no sabías de dónde podía venir. Pero tú describes al pueblo como el pueblo del viento en contra y el corazón de cara. Esta frase me parece muy bonita. Explícanos un poco cómo surgió la idea de hacer esta descripción. Bueno, pues es lo que tú dices. Lo primero que uno encuentra si va a Baltajeros, a mí Natividad, que sabéis que es una de las mujeres que entrevisto, es una de las personas que viven todo el año en el pueblo, me dijo una frase que se me quedó bastante grabada, que es que en este pueblo, bueno, que ese pueblo es la fábrica de aire de toda España y que de los 365 días del año solamente hay unos 30 que no sople mucho viento. Y cuando decimos mucho, decimos mucho. Y a mí lo primero que me sorprendió al bajar, como tú dices, del coche, es el viento que hacía. Entonces, luego, por supuesto, hablando con los vecinos, bueno, Baltajeros es un pueblo que ya lo sabemos, no vamos a descubrir nada, en invierno hace mucho frío, bajas temperaturas, me comentaban incluso de calles heladas por las que te tienes que agarrar porque se forman placas de hielo para no resbalarte. Pero bueno, quiero decir, como todo hay que ponerlo en contexto, también me decían que las casas hoy en día están mucho mejor adecuadas, tienen mucha mejor infraestructura, ya los inviernos no son tan fríos como antes.
Entonces, Baltajeros me parece ese ejemplo de, no sé si recordáis, en los años 80 y 90, ahora le llamamos la España vacía o vaciada, en los años 80 y 90 a estos pueblos se les llamaba pueblos fantasma, Sí. con todo lo despectivo ya, con toda la carga negativa que tiene ese término. Hoy en día, afortunadamente, ya casi no se usa, pero sí que creo que hizo mucho daño eso, en los 80 y 90, esos pueblos fantasma, esos pueblos fríos, en los que casi no hay nadie, en los que para qué vas a ir, en los que, como decía un vecino, como decía Javi, si te quedas tirado con el coche yendo a estos pueblos, pues nadie te va a ayudar y vas a ser pasto de los buitres. Bueno, toda esa imagen de pueblos fríos, inhóspitos, de gente que no es amable, Baltajeros es todo lo contrario. O sea, Baltajeros es todo lo contrario. Puede ser que la climatología nunca haya ayudado, es verdad que han vivido siempre de la agricultura, sobre todo el cereal, y de la ganadería lanar, pues un pueblo bueno, que ha tenido que luchar mucho por subsistir, como muchos en España, pero la gente no ha perdido ese carácter afable. La gente, en cuanto llegas al pueblo, te recibe con una sonrisa, te recibe como uno más. Y el título venía un poco por ahí, ¿no? Porque Baltajeros es uno de los pueblos que no ha tenido demasiada suerte, por así decirlo, ha tenido casi todo siempre en contra, y sin embargo la gente sigue yendo, sigue resistiendo contra la despoblación, sigue peleando por su pueblo y sigue teniendo el corazón de cara. Sin embargo, claro, no ha tenido suerte, dices que no ha tenido suerte, pero a mí me llama también la atención, es que todo el capítulo de Baltajeros es como datos, ¿no?, muy interesantes en los que tú piensas, pero ¿cómo se ha podido pues dejar de lado este pueblo, ¿no?, que tiene tanta riqueza? Y es que está incluido en la Red Natural 2000 como lugar de interés comunitario. Claro, tiene unas cualidades, Baltajeros, que no se entiende, ¿no?, que ahora viva tan poca gente y que no se haga nada para recuperarlo. También dices como que todo el mundo conoce pues cuáles son los problemas, pero nadie pone solución. Eso es un poco también crítica, ¿no?, a la parte política, que siempre están diciendo todos los problemas que hay, pero que nadie pone un remedio claro y al final seguimos en la misma situación. Totalmente. Yo, como te decía, en el libro no explico por qué no me gusta utilizar el término España vacía o vaciada, al que le doy un gran valor, porque gracias a ese término ya sabemos de lo que hablamos. Hoy en día tú escuchas España vacía, incluso hay un partido político con esa terminología, y ya sabes a lo que te refieres. Pero yo, sin embargo, en el libro no lo uso porque son pueblos que no están vacíos. Yo prefiero utilizar pueblos abandonados, pueblos olvidados, y estamos viendo hoy en día, con el gran problema que tenemos en las grandes capitales, ¿no?, en las grandes urbes, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, en los que ya empieza a costar un poco llevar una vida tranquila, de atasco, contaminación, tráfico, precio de la vivienda, todo lo que encontramos en el día a día. Yo creo que esta España mal llamada España vacía es la España desaprovechada. Como tú has dicho, tenemos pueblos con muchísimos, bueno, en el libro también aparece Trevejo, que es uno de los pueblos más bonitos de Sierra de Gata, pueblo de interés turístico, pueblo medieval en piedra, Castillonuevo, en Navarra. Solo vive una persona durante todo el año, es un pueblo de verdad que hay que visitar, parece que esté a punto de ser estrenado, en piedra, precioso, muy bien conservado, Jaramillo Quemado en Burgos. Hay mucha riqueza patrimonial, mucha historia, mucha arquitectura en ellos, las historias que nos cuentan los propios vecinos. Muchos tienen muchas posibilidades a nivel de campo, a nivel de agricultura, a nivel de poder instalar trabajos en los alrededores, a nivel de poder teletrabajar gente ahí. Y sin embargo, es lo que tú has dicho, no lo conocemos, y es la España para mí es la España desaprovechada. Y en cuanto a tema político, sí, yo en el libro lo comento en el prólogo, lo comento varias veces. Yo creo que aquí, con estos pueblos, ha habido un mirar hacia otro lado alarmante. O sea, desde los años 50 y 60, aquí se cometieron dos errores. Primero, se pensó que los pueblos, aunque no se les hiciera caso, no iban a caer, y era un error porque muchos pueblos han caído. Y luego se pensó que si caían los pueblos daba igual. Y también fue otro error, porque estamos viendo que la vida en las ciudades, tal y como concebimos la vida en las ciudades hoy en día, sin los pueblos es imposible. Hay que poner en valor la agricultura, la ganadería, hay que poner en valor lo rural. Si para el campo, en la pandemia lo hemos podido ver, afortunadamente no lo hemos visto, pero nos hemos dado cuenta de que si el campo hubiese parado, pues aquí se acaba un poco el juego. Entonces yo creo que las administraciones, gobiernos, administraciones, políticos, un político del libro de Jaramillo Quemado en Burgos, el propio alcalde, me confesaba que aquí ha habido cortedad de miras, que se ha pensado mucho al corto plazo y no al largo plazo. Se ha pensado más en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Y ese es el problema. Me gusta decir que desde los años 60 en los pueblos no se ha puesto un duro más que para parchear.
Hombre, claro, ha habido inversiones, ahora a los pueblos llega el agua corriente a las casas, llega la electricidad, se han pavimentado carreteras, bueno, estamos en el siglo XXI, claro, obviamente algo había que hacer, pero al final son parches, no se ha apostado nunca decididamente por los pueblos. Entonces, esa es un poco la reflexión que yo hago. Y los que más sufren esto, ¿no? Que no se haya invertido ni se haya mirado por los pueblos, son los que viven allí. En el caso de Baltajeros tenemos unos protagonistas de esta historia que son Isidro González, ¿no? Que tiene 64 años, Natividad Domínguez de 81, que vamos, es la alegría del pueblo, yo creo, si la gente se lee el capítulo lo va a ver, y Amador Valer de 80. Tuviste una conversación, ¿no? Pues bastante extensa con ellos para conocer pues cómo era la vida cuando ellos eran jóvenes. Cuéntanos un poco qué te contaron y qué fue lo que más te llamó la atención a ti de sus historias. Bueno, ellos me contaron, es verdad que hay un nexo común en todo el libro, en los 8 capítulos, en los 8 pueblos, que es que en los años 50 y 60 empezaron a quedarse despoblados, ya sabéis, industrialización, el trabajo llega a las ciudades, la vida parece que solo está ahí, y los pueblos, el boca a boca, los pueblos empiezan a quedarse vacíos. Eso también pasó en Baltajeros, exactamente en los años 50 y 60, y bueno, lo que más me llamó la atención, hablando con esta gente, Natividad tiene, creo que has comentado, 86 años, Isidro tiene 68, Amadores y también son un poco de la misma quinta, pues hablan un poco, pues lo primero de la vida que tuvieron. Estamos hablando de una España de posguerra, bueno, estos pueblos, como la mayoría, eran de subsistencia, se vivía el día a día. Me contaban anécdotas, por ejemplo, de familias que tenían que pedir harina o algún tipo de alimento a la familia de al lado porque no se tenía. Y bueno, y en cuanto se podía, pues se le devolvía, familias que se prestaban... bueno, ahí tenía mucho sentido el puerta a puerta, los vecinos, había otro tipo de conexión, me contaban anécdotas en el colegio, lo que estamos hablando, Baltajeros es un pueblo que hacía mucho frío. Cada alumno tenía que llevar a la escuela su propio trozo de madera para poder echarlo a la lumbre y poder calentarse. No había un calzado, me comentaba, creo que era Natividad, si no recuerdo mal, que decía, no, hoy en día los chavales llevan las ropas rotas porque es la moda, y dice, nosotros las llevábamos rotas porque no teníamos dinero para más. Los chavales, creo que hasta los 12 años, llevaban pantalón corto, no sé, porque no se ponían pantalón largo, entonces, bueno, con unos barrizales, la nieve, bueno, era otra época. También hay una anécdota que, bueno, eso ya lo dejo para quien le apetezca leerse el libro, con el cura, que durante mucho tiempo dejó de subir el cura. Bueno, hablando con ellos, yo siempre me gusta decir que la gente que me ha atendido en este viaje, claro, no solo te abre las puertas de su casa, es que te abre sus recuerdos. Y en el caso de Baltajeros, la mayoría, aunque son duros, ellos lo recuerdan como felices. Hay otros casos que no son tanto. Por ejemplo, el caso de Amador, que fue alcalde durante unos años. Él se llegó a quedar prácticamente... Él estuvo a punto de irse del pueblo, sí. Por unas circunstancias personales no pudo, y él recuerda esos años como bastante duros. Él se quedó prácticamente solo viviendo en el pueblo. Bueno, hay momentos que los recuerdos no son bonitos, entonces yo le doy mucho valor a que la gente abra las puertas de su casa, pero también las de sus recuerdos, las de su corazón, y que te reciban como, pues casi como un vecino más. Y de verdad que hablar con esta gente es aprender no solo la historia de Baltajeros, es aprender la suya propia y conocer un poco más de los lugares donde vas. Justamente has dicho una cosa, ¿no? Que Amador, el que fue alcalde del pueblo, no se pudo marchar, pero comentaban que la gente, ¿no? Cuando empezó la industrialización, se fue, o sea, sin mirar atrás casi, ¿no? Sin pensarse, lo que no le daba pena, pero todos, o casi todos, tenían en mente regresar a Baltajero. Ahí estaba como un poco la contradicción, ¿no? De me quiero marchar para tener un futuro mejor, pero no quiero desprenderme de mis raíces. Sí, a ver, hay de todo, ¿eh? Hay gente que se quedó porque quiso, porque obviamente, aunque empezó a no haber trabajo para todos, o por lo menos, pues eso, era una economía de subsistencia para poder vivir mejor. Claro, al irse tanta gente, la poca gente que se quedó, como seguía habiendo el mismo cereal, el mismo ganado, vivió un poquito mejor. Entonces hubo gente que decidió quedarse. Hubo gente que hubiera querido irse, pero no pudo. Y luego tenemos el caso de gente que se fue sin mirar atrás, pues porque estaba muy hastiada de esa vida. Eran tiempos duros y hubo gente que se fue a la ciudad y nunca quiso saber más de su pueblo. Pero mucha gente sí que se fue porque no tuvo más remedio, no había trabajo en los pueblos, caso de Natividad, por ejemplo, o del propio Isidro, se fueron y en cuanto han podido, bien porque se han jubilado, bien porque han tenido ocasión, han vuelto al pueblo porque ellos nunca se desprendieron de su casa o de la casa de sus familiares, o incluso han comprado una casa nueva. Yo lo comento en otro capítulo del libro, con un vecino se da la paradoja de, oye, a los 15, 18 años estás deseando irte del pueblo,
a irte a las ciudades para vivir mejor y ganar dinero, para luego ese dinero que has ganado invertirlo, es que no es una inversión, gastarlo comprándote una casa en el pueblo del que te fuiste porque quieres regresar al pueblo. Entonces, es un poco como una rueda. Yo digo en el libro que los pueblos tienen como edades, ¿no? A los niños les encanta el pueblo, ahí es donde mejor están los niños. Llegamos a una edad que es la adolescencia, que los aborrecemos porque no hay mucho que hacer, la vida no está aquí, está en las ciudades. Y luego, según vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que los pueblos nos ofrecen mucho más de lo que creíamos. Y yo creo que es por eso también esa vuelta a los pueblos cuando vamos cumpliendo años, y por eso gente que ha ganado dinero en las ciudades, pues luego ha decidido ir al pueblo, lógicamente no como inversión, porque al final estás comprando o levantando una casa en un pueblo que viven 6, 10, 20, 30 personas. Lo haces por sentimiento, por tus raíces, porque tienes apego a ese pueblo. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y también nos lo dicen otros dos personajes de Baltajeros, Joana González y Javier Fudio, ¿no? Que te dicen que sobre todo también se vuelve a los pueblos para desestresarse pues de todo el barullo, ¿no? Que hay aquí, de las prisas, y para vivir un poquito más relajado. Ellos dan la perspectiva pues como de esperanza, ¿no? A los pueblos, porque claro, como has contado, pues estos tres personajes que llevan toda la vida viviendo allí ven como lo malo, ¿no? Ven el recuerdo de lo que fue y lo que es, y las nuevas generaciones lo ven como que todavía hay esperanza, que las fiestas se llenan de gente, que la gente incluso no quiere desprenderse de sus raíces y sigue construyéndose casas pues para quedarse allí. Sí, totalmente. Joan y Javier fue una suerte encontrarlos, la verdad. Fue una conversación, me acuerdo que estuvimos prácticamente toda la tarde conversando, y fue una alegría porque, a ver, en realidad no debería influirme, porque yo siempre digo que yo en este libro actúo un poco como transmisor, actúo un poco como portavoz de lo que los vecinos dicen. Pero es verdad que no podía evitar, cuando hablaba con vecinos mayores, si lo que te transmitían era demasiado pesimista o que no le veían futuro al pueblo, se te quedaba un poco de mal cuerpo, porque tú pensabas en que ese lugar en donde estabas, a lo mejor en 5 años, se quedaba vacío. Y un pueblo vacío, aparte de que lógicamente si no tiene un mantenimiento, al final quedan pueblos derruidos, y tenemos desgraciadamente miles de ejemplos en España, luego es la historia que se pierde. Entonces, Joana y Javier fueron un poco como un soplo de aire fresco. Tuvimos una conversación muy interesante. Ellos, como dices, son los más jóvenes del pueblo, no viven allí, creo que Javier vive en Logroño, Joana en San Sebastián, si no recuerdo mal, pero todos los fines de semana van allí. Han adquirido una casa porque su familia era de allí, la han acondicionado, la han adecuado para pasar esos inviernos fríos, y ellos le llaman a esa casa su refugio, ¿no? Ellos se desestresan de la ciudad y le dan un valor altísimo al pueblo. Dicen que como se vive en el pueblo, siendo conscientes lógicamente de que los pueblos van a menos, ellos mismos lo decían, oye, antes venía mucha más gente los fines de semana, incluso en verano, ahora cada vez viene menos gente, pero a ellos les sigue gustando esa vida. Y con Javier, recuerdo que me dio el dato, tuvimos un poco el dato de que las ciudades, lo que te comentaba, la vida en las ciudades tienen muchísimas cosas buenas, pero tienen también muchísimos inconvenientes. Amador, que es un tabernero nonagenario de aquí de Madrid, decía, en las ciudades cada vez hay más gente, pero te sientes más solo. Las ciudades se está perdiendo temperatura, cada vez se está perdiendo más el movimiento vecinal, el puerta a puerta, cada vez son más frías, y eso venía a decir un poco también Javier. Y decíamos, fíjate cómo estamos en Madrid, que parece que ya los atascos, los coches, la contaminación, el ritmo de vida, que parece que ya no pueda vivir más gente. Bueno, pues en Tokio, por densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, todavía podría triplicar o cuadruplicar a lo que tenemos aquí en Madrid. Y yo me imagino Madrid con el cuádruple de gente, lo que tenemos hoy en día. Una locura. Sinceramente, pues claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con el mensaje de esperanza, ¿no?, que nos dieron Joana y Javier, y muchísimas gracias por atendernos, Denis, y recomendamos a todo el mundo que pues compre La España que abandonamos, porque la verdad que es muy interesante todas las historias que hay detrás, y sobre todo pues la parte más personal de esos pueblos y de la gente que continúa viviendo allí. Muchísimas gracias por atendernos, Denis. Muchísimas gracias a vosotros por este ratito y por ser una vez más altavoz en esa lucha contra la despoblación. Y esperemos que se ponga solución, o que por lo menos no se abandonen más pueblos ni se vacíen ningún pueblo más, que por lo menos siga habiendo gente habitándola. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias.
Bueno, y nosotros vamos a continuar, vamos a cambiar completamente de tema, porque bueno, la semana pasada sorteábamos entradas para Stellar Circus, pues nosotros tuvimos el honor de meternos de lleno allí en la carpa para entrevistarles y para descubrir pues cuáles son los secretos, ¿no?, que tiene un espectáculo como el que tienen ellos. Yo no sé si Adrián se animó a hacer alguna acrobacia de las que ellos hacen, aunque me da a mí que no, pero vamos a ver la entrevista.